¿Cómo están ustedes, estimados estudiantes? Espero que se encuentren muy bien. Bueno, estamos comenzando con el cursado de la materia que se denomina TIC en educación primaria y en esta pequeña clase lo que quería hacer es presentar la materia, ¿no es cierto? Y por supuesto darles la bienvenida. Como ya saben, mi nombre es Magdalena Colombo y los voy a estar acompañando. Y en esta oportunidad lo que vamos a hacer es, bueno, al mismo tiempo que vamos recorriendo nuestra materia, aprendiendo, realizando distintas actividades, distintas producciones, vamos a ir también recorriendo la obra de Lewis Carroll, Alicia en el País de las Maravillas. Esta obra es un clásico de la literatura, ¿no? Literatura destinada a niños, a jóvenes, pero también a personas adultas, porque nosotros podemos perfectamente disfrutar de esta obra. Así que también los voy a invitar a leerla y a que a medida que vamos cursando la materia vamos leyendo algunos fragmentos de este libro. Todo esto va a ser en la plataforma. Bueno, lo que quiero hacer ahora es presentarles una pequeña fundamentación de nuestra asignatura, compartir con ustedes nuestros objetivos, nuestros contenidos y las actividades iniciales que ya están presentadas en la plataforma. Bueno, con respecto a la fundamentación de esta materia, ustedes saben que vivimos en épocas de una sociedad de la información y del conocimiento, en la cual las TIC son una seña de identidad, ¿no es cierto? Porque a través de ellas va a viajar la información. Entonces, este nuevo paradigma social, ¿no?, en el cual las TIC son tan importantes, impone nuevos desafíos, ¿no es cierto? Y entonces nosotros, como ciudadanos, tenemos que desarrollar nuevas competencias, nuevas alfabetizaciones para poder manejar la información, ¿sí? Y bueno, para poder estar alfabetizados, para poder manejar diferentes lenguajes, ¿no es cierto? Para poder encontrar y evaluar dentro de ese mar de datos que existe, qué es lo que necesitamos, qué es lo que vale la pena y demás. Entonces, ustedes que se están formando para ser docentes no pueden estar ajenos a estas realidades ni a este nuevo paradigma social, ¿no es cierto? Ustedes tienen que estar preparados para poder, además, integrar las TIC en sus prácticas docentes, ¿no es cierto? Por un lado, tienen que poder ser conscientes y saber cómo afrontar estos nuevos desafíos y, además, integrar las nuevas tecnologías en sus propuestas, porque, por supuesto, las TIC son grandes recursos didácticos que nos aportan muchísimas potencialidades, ¿sí? Esto no quiere decir que vamos a dejar de utilizar los recursos tradicionales, ¿no? Sino que se agregan nuevos recursos con un montón de posibilidades didácticas. Bueno, entre nuestros objetivos encontramos que objetivos, ¿no es cierto?, y resultados de aprendizaje. ¿Qué es lo que van a lograr ustedes? En primer lugar, ustedes van a poder analizar cuáles son las características propias de esta sociedad de la información y los retos educativos que se le generan a la educación. También van a poder explicar el concepto de TIC y cómo las tecnologías para comunicarse fueron evolucionando a lo largo de la historia. Ustedes van a poder dar cuenta de la necesidad y también de las ventajas de utilizar las TIC en el aula de educación primaria y van a poder fundamentar, ¿no es cierto?, que la integración de las TIC en el aula siempre va a responder a motivos pedagógicos, ¿no? Y estos motivos pedagógicos se van a conjugar con los motivos disciplinares y, por supuesto, con los tecnológicos, ¿no? De todo esto nos va a hablar el modelo TEPAC que vamos a analizar y conocer. Y, por supuesto, ustedes van a poder fundamentar y saber muy claramente que la integración de las TIC siempre tiene que darse dentro de un marco de planificación didáctica, es decir, no es arbitrario, no es espontáneo, en el sentido de que nosotros tenemos que planificar cuándo, cómo, cuáles TIC vamos a utilizar, ¿de acuerdo? Bien.
ustedes a lo largo de la materia van a poder construir recursos digitales sencillos, ¿no? Que podrían integrar, bueno, en las prácticas si las están haciendo y en su futura labor docente también. Y además a lo largo del cursado van a elaborar un proyecto, una propuesta didáctica de integración de alguna TIC en algún espacio curricular de educación primaria y bueno, al fin del cursado de la materia lo van a tener finalizado. Nosotros tenemos 3 unidades didácticas a lo largo de este recorrido. En la primera vamos a analizar los desafíos de la educación en la sociedad de la información, ¿no es cierto? Este nuevo paradigma social, ¿no es cierto?, en el que las TIC son la señal de identidad. Y entonces, ¿cuáles son algunos efectos de las TIC, ¿no es cierto? Algunas ventajas positivas, algunas sombras, ¿no? Aspectos que no son tan positivos, con respecto a otras sociedades del pasado en las que no existían estas TIC, ¿no es cierto? Siempre es bueno tener una postura crítica, es decir, poder analizar lo bueno, lo que no es tan bueno y poder hacerle frente a esos desafíos, ¿sí? Vamos a estudiar aquí entonces los grandes desafíos que se le generan a la educación. Luego en nuestra segunda unidad didáctica nosotros aquí ya vamos a tomar a las TIC como recursos didácticos. Entonces vamos a conocer que hay un campo que se denomina tecnología educativa, dentro del cual se van a estudiar las TIC como recursos didácticos, ¿no es cierto? Y entonces vamos a conocer distintos fundamentos teóricos y conceptuales que sustentan la integración de las TIC siempre dentro de un marco socioconstructivista del aprendizaje significativo. Vamos a hablar de esto que decíamos recién, de cómo es la planificación, ¿no es cierto?, para la integración de las TIC, y vamos a conocer algunos modelos y algunas estrategias también para integrar las TIC en el aula, como la gamificación, el aula invertida, el B-Learning, etc. Y en la tercera unidad, que en realidad es una unidad transversal, es decir, la vamos a ir cursando desde el inicio hasta el final, porque consiste en conocer algunos recursos TIC que pueden resultar útiles para diferentes momentos, ¿no?, del proceso de enseñanza y aprendizaje. Y bueno, sobre todo vamos a conocer herramientas de la web 2.0 y de la web 3.0, herramientas para hacer nubes de etiquetas, que esa es la primera producción que van a tener que hacer ahora, dentro de poquito. Recursos para armar mapas conceptuales, murales, presentaciones multimodales, videos, para poder armar juegos, ¿no es cierto? Vamos a ver qué son los entornos virtuales de enseñanza y aprendizaje y cuáles son sus características. Vamos a hablar de la posibilidad de construir metaversos, ¿no es cierto? Y por supuesto también aplicaciones que se pueden utilizar para distintos espacios concretamente, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, recursos que sirven para trabajar la ortografía o el cálculo matemático, etc. A lo largo del cursado, entonces, como les decía recién, ustedes van a ir elaborando un proyecto que va a consistir en una planificación de una cátedra en donde se van a integrar las TIC, ¿sí? Entonces, ese es el trabajo integrador que van a poder hacer de a parejas. Bueno, simplemente me queda darles la más cordial bienvenida a este espacio. Ustedes van a leer en Alicia, que ya tienen ahí colocada la bienvenida y demás, van a leer en el foro. Y bueno, allí van a leer cómo al principio de la obra Alicia se cae por un túnel porque lo está persiguiendo al conejo. Y entonces ya cuando deja de caer empieza a mirar a su alrededor y entonces ve que hay una llavecita de oro. Pero hay un montón de puertas, no sabe dónde va a funcionar, pero no se rinde, va probando y finalmente llega a una. Y desde ahí puede visualizar un jardín hermosísimo, lleno de flores de colores, lleno de fuentes de aguas frescas, dice el texto. Bueno, la idea es que un poquito así también nosotros nos vamos asomando al mundo de las TIC, pero nosotros vamos a encontrar grandes beneficios, ¿no? Vamos a tener hermosas visiones de estas tecnologías, ¿no es cierto? Y entonces nos vamos a sentir verdaderamente en un país de maravillas. Por lo menos esa es la invitación. Así que, estimados alumnos, es un gusto saludarlos. En los próximos días
Les voy a estar compartiendo también la planificación completa de nuestra asignatura y les voy a ir compartiendo otros recursos. Fíjense que nuestra plataforma virtual está estructurada en torno a pestañas y a partir de ellas vamos a ir haciendo todo el recorrido. También les quiero decir que ustedes nunca tienen que dudar en hacer preguntas. Por ejemplo, ustedes van a construir recursos siempre muy sencillos, pero si a alguno se le suscitan dudas, nunca tienen que dejar de preguntar, ¿sí? Nos pueden preguntar por mensajería personal y si no, hay un foro que habilitamos en la presentación de la asignatura que nos va a permitir hacer llegar todas las dudas y que éstas puedan ser recibidas, ¿sí? Bueno, estimados estudiantes, les doy entonces la más cordial de las bienvenidas a esta asignatura. Espero que la disfruten tanto como yo y que puedan usarla, que puedan usar estos recursos en sus prácticas, en su futura labor docente y sobre todo entender que como futuros docentes lo que vamos a hacer es estar siempre atentos a la existencia, al surgimiento de nuevos recursos que nos puedan servir y que nos puedan utilizar. ¿De acuerdo? Bueno, estimados estudiantes, mucha suerte, adelante y quedamos en contacto permanente. Lean antes del domingo las actividades que tienen que realizar y bueno, los estoy esperando. Muchas gracias y adelante.